tarde y 12 minutos. En un 24 de marzo de 2021 saludamos a Analía Kalinek. Hola Analía, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchás? Analía Kalinek, que no me está respondiendo. ¿Me escuchás, Analía? Buenas tardes. Yo sí, te escucho perfecto. Ahí va, perfecto. Es una de las impulsoras del colectivo Historias Desobedientes, que nuclea a familiares de genocidas en busca de la memoria, la verdad y la justicia. Me gustaría que nos expliques vos de qué se trata el colectivo del que sos parte. Dale, Matías, ¿no? Matías, sí, Clemente, Emilce, Juan, todos te saludamos. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Hola. Bueno, les cuento, Historias Desobedientes es una agrupación que surge en 2017 al calor del 2x1 en el marco de un gobierno negacionista que hacían manifestaciones en torno a la negación, digamos, de lo que fueron los 30.000 y que, bueno, sale a sumarse desde este lugar, el de ser familiares de genocidas, a la lucha por memoria, verdad y justicia de un lugar público y político. Está conformado por quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas, en mi caso yo soy hija, pero bueno, también está integrado por hijos, nietos, nietas, sobrinos de genocidas, hermanos de genocidas, que deciden, bueno, sumarse desde este lugar genuino y político y de militancia a la lucha por memoria, verdad y justicia. ¿Cómo fue el momento de alumbrar este movimiento? Entiendo al calor del 2x1, pero te hablo internamente, por ahí familiarmente. ¿Qué charlas tuviste o qué complicaciones encontraste en el camino? Y bueno, la complicación es la disyuntiva entre estos dos mandatos tan fuertes, ¿no? Los de lealtades familiares, que nosotros claramente las rompemos, ¿no? Porque al interior de nuestras familias de origen, digamos, somos traidores, malos hijos, desagradecidos, ¿no? Y después en lo que es la representación social de lo que es el genocida, los hijos entramos como englobados en esa misma lógica, ¿no? Entonces, el mandato de lealtad familiar nos ubicaba, digamos, en el imaginario social del lado del pensamiento genocida a priori. Y por otro lado tenés como el mandato social o el deber social ético de trabajar por la memoria, la verdad y la justicia, por repudiar los crímenes que se cometieron durante la dictadura. Y bueno, entonces nos parábamos donde nos parábamos, siempre terminamos en un lugar incómodo. Claro. Bueno, la solución fue esta, ¿no? El surgimiento de un colectivo donde nos pudimos encontrar contra toda predicción, ¿no? Porque este lugar de ser hija de genocida te ubica en un lugar de mucha vergüenza también, de mucha vergüenza, de mucha culpa también, si se quiere, ¿no? Culpa heredada, por decirlo, por ser heredera de una historia horrible, ¿no? Y de mucha sorpresa para la sociedad, porque la aparición de abuelas, la aparición de madres, la aparición de hijos, no sé si era esperada, pero esto sí que es totalmente inesperado. Nunca me hubiera imaginado este colectivo. A mí me gusta una frase que nos dejaron en Facebook una vuelta hace mucho, cuando recién surge Historias Desobedientes, con este desconcierto que vos bien estás describiendo y que fue así, que decía, siempre los estuvimos esperando, aunque nunca nos habíamos dado cuenta, pone alguien, ¿no? Me parece que grafica un poco esa perplejidad y esa bienvenida también que se nos dio a nivel social. Analía, aquí Clemente, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Quique, un gusto. Lo mismo digo. Mi pregunta va, recién Matías te preguntaba al surgimiento de Historias Desobedientes, pero esto tiene una previa, y es cuando en tu caso te das cuenta que en tu historia personal hay un genocida y que probablemente una versión que vos tenías en tu casa no era la versión que obviamente que tenés hoy en la vida. ¿Cuándo es que haces el clic? ¿Cuándo es que te das cuenta de dónde venías? Bueno, en mi caso personal, porque cada historia es distinta, tenemos distintas edades dentro del colectivo. En mi caso personal, yo nací en el 79 en plena dictadura. Crecí en años de impunidad, ignorando totalmente, primero la existencia de una dictadura y mucho más la vinculación de mi padre en esa dictadura. El punto de inflexión fue la derogación de las leyes de obediencia de punto final y cuando mi padre queda preso en el 2005. No obstante eso, yo seguí pensando que había un error, o sea, yo iba a visitar a la cárcel a mi papá llorando, diciendo, pobrecito mi papá, lo que le están haciendo, qué injustos, hasta que, bueno, en el año 2008 se da el quiebre, digamos, definitivo, si lo puedo ubicar de alguna manera, cuando yo accedo a la autoelevación a juicios y donde leo de primera mano los testimonios, digamos, de las víctimas directas de mi padre y de los sobrevivientes. Analía... Ahí no me quedan dudas, asumo, sí, digamos, claro. este lugar. Los dejé mudos. Sí. Analía, Emilce te habla. ¿Cómo estás?
quiero llevarte al momento en esas visitas a la cárcel y tengo entendido que la última vez que lo viste fue en el 2010, ¿puede ser? Ahí fue, en 2008, lo vi hace poquito por un juicio que me está haciendo mi papá para declararme indigna y desheredarme, pero yo tuve una última charla ya por el año 2008, cuando, ya te digo, leo la causa de elevación a juicios y lo voy a ver sin saber que era la última vez que lo iba a ver y que eso iba a marcar un quiebre en la familia. Te iba a preguntar, en ese último encuentro, quizás en algunos anteriores, yo imagino, yo como periodista, la pregunta que siempre le quisiera hacer a alguien que participó de esto es que me dé el dato que todos estamos buscando, que es dónde están los desaparecidos. ¿Llegaste a preguntarle eso a tu papá? Sí, de alguna manera sí. Igual te cuento que al principio era como una contradicción muy fuerte llegar a esa pregunta, porque era como desconfiar de mi papá. ¿Cómo voy a insinuar que esto pudo haber sido, ¿no? Era muy fuerte el poder traspasar, digamos, esa duda, ¿no? Por eso ahí, cuando yo voy en el 2008, voy con el auto de elevación a juicio en mano, más o menos, ¿no? A decirle, bueno, pero mirá, acá están las pruebas, vos estuviste. Y ahí mi papá lo que hace, a diferencia de las conversaciones anteriores, donde el tema era omitido o solamente circulaba la versión de mi padre, negando los hechos, digamos, ahí mi padre intenta justificarse. Y en ese intento de justificación me reconoce y me admite su participación activa en los grupos de tarea. Pero no, yo todavía no estaba como preparada como para decirle, bueno, contame lo que sabés. Él ya me estaba contando que él había estado ahí. No obstante, y acá viene, digamos, la parte a la que vos haces hincapié, yo después elaboro todo esto, digamos, en un camino de terapia y de muchos años y de investigar. Y en el año 2019, cuando tengo una conciliación obligatoria y lo tengo cara a cara, frente a frente, yo le reclamo que él cuente lo que sabe. Y él hace como ahí en un juzgado civil, adelante de la jueza, él hace como un alarde, digamos, de su buena memoria y se reafirma en esto de que él no va a contar lo que sabe. Mirá vos, qué fuerte para vos también, ¿no? En realidad siempre supo, en realidad siempre está de acuerdo con la idea de no contar nada. Que no sé si tiene una justificación. ¿Cómo se van con el... Esa es su historia, ¿no? Ya pasó, ya lo hiciste, ya está. ¿Por qué no contarlo? No sé si hay una repregunta, ¿no? Esto tampoco se lo podés preguntar. Es que esto reivindica es la entraña del genocida, de la práctica social genocida. O sea, es genocidar, digamos, yo te mato, te secuestro, te desaparezco, te tiro por un avión, me robo a tus hijos y después niego que lo hice, ¿no? La negación. Pero acá lo está reconociendo. Lo reconoce en intimidad. Claro, pero en esa misma intimidad, por ahí hay un porqué. Pero no hay un cierto dejo de lo más parecido a una victoria que puede tener hoy un genocida es que vos no te enteres de... Me llevo a la tumba mi secreto. Claro. Sí, no sé, es como muy perverso también, porque también es la reafirmación del mal, ¿no? Porque ellos eligen seguir haciendo daño. Ellos pudiendo contar esto que saben acerca del destino de los desaparecidos, acerca de los bebés que faltan, de los bebés, bueno, hoy ya adultos, sí, claro, que fueron apropiados y que hay falta restituir su identidad, esto de la actualidad del daño, ¿no? Cuando dicen, bueno, no hay que mirar para adelante, esto son cosas del pasado, tonga, ¿no? Estamos acá. Analía, con esto último que decías y con la idea de la reconstrucción de la historia, quiero saber si desde el colectivo, en la unión con otros colectivos, te encontraste con familiares de víctimas de tu papá. Sí, con víctimas directas y con hijos de desaparecidos que desaparecieron en los centros donde estuvo mi papá. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Hablaron? Sí, yo incluso tengo relación de amistad y de mucha intimidad con algunos de estas personas, digamos, y siempre a mí me impresiona lo que le genera al otro, ¿no? Yo como que, no sé cómo decirlo, al haber nacido en dictadura y al haber a lo mejor no transitado en mi cuerpo lo que fue la dictadura y ese miedo y todo lo que aconteció, digamos, en esos años, a veces pierdo dimensión del impacto que genera a lo mejor mi presencia en el otro, ¿no? De movilización. Obviamente que a mí me moviliza, pero... ¿Pero tuviste que ganarte la confianza de algunos o de entrada se entendió, ya estabas ahí, digamos, estaba clara tu postura frente a la vida y frente a tu padre? Sí, es que a mí se acercan a partir de que escuchan mi testimonio público, claro. Entonces ya sabían, digamos, cuál era mi posición. Siempre fue un acercamiento amoroso y un acercamiento, digamos, de abrazo. Incluso el primero,
vino de la mano en el año, te estoy hablando, 2016, cuando por primera vez sale mi testimonio en un libro. Se acerca Paolo, que tiene a su mamá desaparecida en los centros donde estuvo mi papá, para directamente pedirme que yo interceda por él ante mi padre, ¿no? Porque él necesitaba saber qué había pasado con su mamá, en una búsqueda súper genuina y en un pedido también muy humano, y bueno, donde yo vuelvo a intentarlo, digamos, de conectarme con mi padre, de quien yo ya estaba distanciado, y lo que encuentro es esta agresión, digamos, este silencio, y al poquito tiempo una demanda que inicia mi padre para declararme indigna y desheredarme. Mi pregunta tiene que ver con eso, con tu padre tratando de desheredarte, y bien sabemos que muchas veces lo que hacían los genocidas no era solamente el secuestro, la tortura, el robo de bebés y demás, sino también muchas veces robaban plata, robaban bienes y demás. ¿Te planteaste eso con respecto a esa herencia que tu padre no te quiere dar? Si hay algo mal habido ahí también. Yo, mira, no, la verdad que a esta altura no descarto ninguna hipótesis. A mí el juicio que me están haciendo a partir de que muere mi mamá en el año 2015, se inicia la sucesión, y cuando nos toca heredar, digamos, a sus hijas y a su cónyuge, que es mi papá y mis hermanas menores, que son las dos policías, inician este juicio para que yo no herede a mi mamá. Y además hay un dato que no es menor, que ellas cierran una caja que tenía mi mamá en la Sociedad Militar Seguro de Vida, de la cual yo nunca me entero qué es lo que había adentro, ¿no? Entonces, no sé si viene por ese lado que vos decís, pero yo no lo descarto. Incluso yo después en el juzgado civil yo declaro que esta caja existió, se manda un oficio a la Sociedad Militar Seguro de Vida, la Sociedad Militar Seguro de Vida confirma que existía una caja de tal día, y que fue cerrado en tal otro día por una de mis hermanas, y que Sociedad Militar Seguro de Vida no sabe lo que había en esa caja, ¿no? ¿Cuándo nacieron tus hermanas? Todas en dictadura. La más grande en el 77, yo en el 79, y las dos que me siguen en el 80 ¿Las y en el entendés 82. a ella? ¿Podés entender? Porque digo, entiendo la lógica de reivindicar a tu padre, del placer que deben sentir de formar parte de una fuerza, pero cuando hablamos de genocidio y toda la otra parte es la que, no sé, vos cómo te llevás con eso. Y no, yo tengo, o sea, puedo entender al principio la perplejidad, ¿viste? El desconcierto, porque yo estuve ahí, yo estuve yéndolo a visitar 3 años casi a mi papá, diciendo pobrecito mi papá, ¿no? Pero después, cuando uno ve el juicio, ve que hay una sentencia, lee los testimonios de los sobrevivientes, en mi caso yo conviví con ellos, estuve con ellos, los abracé, los escuché, sentí su dolor, no hay forma, digamos, de no empatizar. Y el reproche de mis hermanas es que ellas tienen los mismos elementos al alcance como para también pensarlo de otra manera, ¿no? Entonces hay un reproche, y además, bueno, este juicio al que ellas suscriben, donde las ubica directamente ya en un lugar de hacerme daño y de convalidar las barrabasadas que dice mi papá en ese escrito, ¿no? Y ellas ahí alineadas, no puedo entenderlas, digamos. Puedo sí confrontarlas y discutirles y argumentarles. ¿Pensaste en cambiarte el apellido? ¿Alguno se lo cambia, otro no, para nada? Sí, no, yo estoy en las antípodas de ese posicionamiento subjetivo. Vos pensás que mi papá hasta me sugiere a mí que me cambie el apellido. Es como hacerle un favor a él, claro. De la familia, y es un posicionamiento político que yo asumo también. O sea, no me representa nada como a mí en términos simbólicos, en términos emocionales, un cambio de apellido. Al contrario, para mí sería una derrota. Mi lógica es, bueno, sos vos el que deshonró la familia, sos vos en tal caso que si cambiar el apellido. Yo, este es mi apellido, esta es mi historia, y yo con esto hago lo que considero que es lo que hay que hacer, ¿no? Salir a trabajar por memoria de justicia. Analía, en la apertura del programa hablábamos de cómo seguir hablando de este tema y mantenerlo vivo en el sentido de, para las generaciones que ya les queda cada vez más lejos. Vos tenés 2 hijos que son adolescentes. Sí. Quería saber cómo fue contarles, si le contaste, cómo se lo contaste y qué piensan ellos de su abuelo y cómo se relacionan con eso. Es que ellos crecieron ya sabiendo, ¿no? Yo pensaba que con el más grande, que ahora tiene 17, iba a la cárcel a visitar al abuelito, ¿no? Mi papá. Y después en el 2008, que es cuando yo elevo la causa judicial, esto que les contaba recién, en ese año nace Bruno, que Bruno sí no lo conoce a mi papá. Sí conoce, sabe que está preso, Bruno está en historia desobediente, digamos, incluso
en el primer libro que publicamos como agrupación, Bruno escribe unas líneas y le deja su testimonio también ahí plasmado, reconociéndose como parte de Historias Desobedientes y admitiendo que tiene un padre o un abuelo en la cárcel, ¿no? Entonces, en esa lógica fueron creciendo y van preguntando y lo van elaborando distinto cada vez que crecen. Por la última de mi parte, por lo menos, Analía, viste que la emoción muchas veces no abraza a la razón. Es tu viejo, en definitiva. ¿Guardás algún tipo de esperanzas de que en algún momento haga un clic en su cabeza y diga, bueno, voy a hablar, voy a tomar otra actitud? Sí. Contra toda probabilidad y contra todo indicador yo sigo firme, digamos, y contra toda terapia, ¿no? Porque claro, lo más sano para mí sería como poder desistir de eso frente a lo que es mi papá, ¿no? Y a lo que está demostrando y a lo que está evidenciando, pero creo que es un lugar también que yo elijo conservar, este lugar de hija, digamos, y algún cariño que alguna vez sentí por él y que sé que él también sintió por mí, y de tratar de apelar a ese lugar para que pueda transformarse algo y para que él pueda contar lo que sabe. Eso pienso, es difícil de explicar, digo, tu primera bicicleta, no sé cuál será el recuerdo lindo de un paseo en el parque, una vuelta en auto. Un montón de recuerdos, digo. Mi papá fue un papá muy presente y muy amoroso, a diferencia de otros padres, claro, ¿no? Que eran como el Checolazo o algunas otras compañías del colectivo que mucha violencia familiar. Violentos. Sí. En mi casa, mi papá estaba muy disociado. En casa él era muy amoroso, papá muy presente y muy protector de sus hijas. ¿Dudaste en algún momento cuando te enteraste de todo esto de ser hija biológica de él? No, nunca tuve esa duda. Sí, por ejemplo, es algo que me está haciendo un poco de ruido, que mi hijo todo el tiempo me dice, vos te tendrías que ir a hacer un ADN, pero Bruno, le digo, no, yo estoy segura que soy hija de él y de mi mamá porque no tengo dudas de eso, y sin embargo vuelve él recurrentemente a decirlo, pero no, es la condición que tengo de que soy hija biológica de mi mamá y de mi papá, eso no tengo dudas. Se llama Analía Kalinek, es impulsora del colectivo Historias Desobedientes y habló con nosotros. Muy valioso tu testimonio y tu valentía para encarar el lugar que te toca dentro de esta historia. Dale, gracias chicos por el espacio y por el programa. Un beso muy grande, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Vale la pena este tipo de notas, vale la pena conocer este tipo de testimonio y este tipo de coraje. Hay muchas maneras de demostrar coraje, valentía, arrojo y ganas de pelear por lo que vos considerás que es la verdad que se tiene que saber. Esto es Todo Pasa.